Hemos recibido al señor Luis Valdés en su calidad de secretario general de APP. Usted ha sido miembro del Congreso también, no lo es ahora. Tiene un puesto partidario, por eso queremos que nos dé algunas explicaciones y críticas que se vienen formulando contra algunas decisiones políticas tomadas por su partido y por su presidente también. Señor Valdés, muy buenas noches. Gracias por estar acá en RPP. Don Fernando, primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros este tipo de invitaciones constituyen una gran oportunidad, en todo caso, para develar, transparentar, informar y levantar observaciones que ciertamente se presentan siempre recurrentemente en el ámbito político. Esta no es la única ocasión, hemos tenido otros cuestionamientos anteriormente y no tengo dudas que en el futuro también será así. Pero como un partido político, democrático, abierto a transparentar todos los actos que en nuestro partido se ejecutan, se generan, pues estamos aquí, dando la cara. Ahora, la situación es particular, si bien usted dice que la vida política está siempre marcada por acusaciones y turbulencias. En este caso, hay una serie de críticas contra un compañero de su partido, que es un congresista por el Cusco, elegido hace poco menos de un mes presidente del Congreso, nada menos, el señor Alejandro Soto. Y algunos miembros de su partido lo han defendido de una manera poco crítica y poco dispuesta a oír argumentos. Y lamentablemente uno de ellos es el propio presidente César Acuña. Hay acusaciones graves contra el señor Soto. Lo hemos visto dar explicaciones por la tele que han decepcionado en relación, por ejemplo, a su paternidad reciente, al nepotismo en el que había incurrido, pero hay reproches sobre sus trabajadores colaborando con su campaña para defensa. Hay un cuestionamiento de la parte del Ministerio de Cultura en el Cusco. La pregunta inicial es entonces, ¿vale la pena hacer todos estos esfuerzos para tapar el sol con la mano y seguir defendiendo al señor Soto en vez de buscar algún otro miembro de su bancada que pueda hacer este papel de una manera menos conflictiva? Ya hemos visto al señor Acuña insistir tenazmente en algo y luego cambiar, ¿no? Sobre el libro de Christopher Acosta, por ejemplo, sin duda mal asesorado por sus abogados, en fin, no lo sé, pero cambió bruscamente después de sostener que no cambiaría nunca. ¿Por qué este empecinamiento en defender al señor Soto? Bueno, Fernando, primero quiero decirte a ti y a todos los peruanos que lo que defiende Alianza para el Progreso, desde el presidente y su militancia, son los intereses del país. Y siempre lo vamos a hacer. En verdad, si hemos entrado a política, si el presidente de nuestro partido, César Acuña, está en política, es porque tiene el sano interés de privilegiar los intereses de la nación. Frente a eso, es lo que nos encontramos hoy en una disyuntiva, ¿no? Con un país fraccionado, dividido, con intereses diversos, que intentan siempre pugnar por el poder. Si nos remitimos antes de la elección de esta mesa directiva, podemos, leer, podemos recordar que han habido intereses diversos por tomar la presidencia del Congreso, con ánimos diversos, pero también notoriamente perversos. Y eso es a lo que Alianza para el Progreso, se va a abocar cuando existe, este estado de, de convulsión y también de zozobra. No podemos mantener al país en un estado convulso, de zozobra, de incertidumbre, porque como ya lo dijo el presidente en su última conferencia de prensa, quienes más se perjudican son los peruanos. Es así que llegó la elección del señor Alejandro Soto, después de haber sido evaluado por la bancada, pero no solamente se quedó en esa evaluación interna, también fue evaluado por las diversas bancadas, sobre todo las bancadas del bloque democrático, y se creyó conveniente darle la confianza. No, pero todo eso es comprensible, porque, claro, eso es muy razonable. Hasta ahí, ¿no? Lo que pasa es que ese es el interín, ese es el camino, ese es, lo que hemos recorrido hasta ahora. Después de su elección, después de una elección, nuevamente reitero, democrática, consensuada, debatida internamente, haber evaluado diversos perfiles y personas que podían haber asumido esa responsabilidad, pues han venido estas, controversias a partir de informes periodísticos, de investigaciones, pero, valgan verdades también, muchas de ellas conjeturas, que son válidas, porque claro, de la duda, de la conjetura, termina en la certeza, y es bueno que el trabajo que ustedes hacen de investigación, pero creo que además de eso, también es importante darle la oportunidad a aquel que está cuestionado, a aquella persona que tiene algún tipo, de hecho que se le atribuye,
que pueda descargar, que pueda absolver las dudas, es lo sano, y además todo funcionario público está en la obligación de transparentar la mínima duda que exista. Alianza para el Progreso, empezando por el presidente, le ha solicitado los descargos respectivos de cada una de las denuncias, conjeturas, señalamientos, cuestionamientos y denuncias que ha tenido el señor Alejandro Soto en las últimas 2 semanas. Y ha ido llevando información al partido. Claro, eso lo ha mostrado en algunas entrevistas que ha tenido, por ejemplo, sus antecedentes penales, que no tiene antecedentes penales él, no tiene antecedentes judiciales. Estuvo a punto de ser condenado a la cárcel. Claro, que son instrumentos... Si no lo fue, fue por una ley que él aprobó. Ha hecho un voto que lo beneficiaba personalmente. A eso voy, por eso no Fernando. está preso la persona que usted defiende con tanto ardor. No, señor. No lo defiendo, defiendo la institucionalidad, don Fernando. Bueno, y a eso voy. Sí. La evaluación previa son los documentos oficiales, formales, que son los antecedentes. Eso es, digamos, incuestionable. Son los documentos que si uno va a los sistemas de justicia, vas a acceder de manera automática a cualquier persona, incluso en este caso el señor Alejandro Soto. Posteriormente vinieron esas otras conjeturas, que es la ley de impunidad, y la denominaron así. Sepa usted, don Fernando, y los peruanos tienen que estar convencidos de ellos, y el pronunciamiento desde el partido Alianza para el Progreso en su primera votación fue público, es que no íbamos a apoyar la aprobación de esa ley. Cosa que lo hicimos, y de manera unánime. La bancada votó en contra en la primera votación. Pero Fernando, la segunda, que es la que cuenta. No, la primera votación es la más importante, porque si en la primera votación no hubieran pasado una segunda votación. ¿Y con cuánto se aprobó? Con 101 votos, una ley donde no participó Alejandro Soto. Y que fue un pedido de Alianza para el Progreso como partido. Por eso que yo lo relevo de responsabilidad al señor, porque he estado presente en el debate interno. ¿En la segunda votación votó a favor de la ley o no? En la segunda votación no votó, digamos, eso de manera a priori o sin ningún tipo de disposición. En el partido, antes de los plenos del Congreso, nos reunimos, como es también de público conocimiento, los días martes por las noches, desde las 5 de la tarde hasta la hora que terminamos, debatimos todo lo que se va a ver en el pleno del Congreso. Y el señor Soto no tuvo participación alguna en ese debate, ¿no? Y asumió, como corresponde a una bancada institucionalizada, asumir la posición de la mayoría de la bancada. Todo es debatida. Muy bello lo que usted cuenta. La pregunta es, ¿él votó a favor de una ley que lo benefició en un proceso penal grave? ¿Votó, ¿o no? Votó de manera institucional, de acuerdo. Puso su firma en una ley que lo benefició de manera institucional. Bueno, ahora, los abogados... No bien aprobada esa ley, su abogado salió corriendo para pedir a la justicia que el caso sea archivado. Don Fernando, si no, estaría preso. Don Fernando, esa afirmación, yo soy abogado del señor Alejandro Soto, pero esa afirmación de repente no es muy cercana a la verdad. ¿Por qué te digo que no es muy cercana a la verdad? Porque todavía faltaba una etapa del proceso, que es la acusación, que es el juicio oral, y después de eso otras instancias más, que su abogado lo podrá explicar. Yo en este caso no soy su abogado y desconozco en materia, digamos, de su investigación lo que ahí se ha vertido como defensa, ¿no? Y yo sería irresponsable si me pronuncio al respecto. Pero se ha debatido mucho el tema de la prescripción y yo como abogado también tengo mi posición jurídica al respecto. No, de eso no discuto. Yo lo que discuto es de que alguien vote, aunque sea, como dice usted, institucionalmente a favor de una ley que lo beneficie. Claro, pero hay un conflicto de interés manifiesto. Se ha dejado la percepción de que Alejandro Soto aprobó la ley y no es Alejandro él votó Soto, a favor y se benefició de esa ley. Fue el primero del cual se supo que se beneficiaba de una ley que él votó. Digamos, señor, salta a los ojos dentro de un que hay conflicto de interés. De esta naturaleza, los abogados, bajo el principio de igualdad de armas que opera en el proceso penal, tienen la posibilidad de plantear, digamos, sus estrategias de defensa. Y eso no nos podemos oponer. Igual lo hace el Ministerio Público como parte de un proceso de esta naturaleza. Pero en este caso, la estrategia que usó el abogado para defender al señor Soto se basaba en una ley que fue aprobada con su voto. Claro, lo cierto, ¿O no? Cierto, díganos Fernando, sí o no. Lo cierto, don Fernando, que la institución, en este caso penal, como la prescripción, no se ha aprobado, digamos, con esta ley. Esa institución, digamos, viene históricamente en el derecho penal. Desde Roma, sí. Pero entonces, aquí había modalidades que han sido modificadas. Yo sé que eso genera ciertas dudas, pero creo que en este caso y en este momento, por lo menos, un espacio de duda debemos darle al señor, porque me consta, a mí como dirigente de Alianza para el Progreso, que él siguió los lineamientos del partido, como en su mayoría de veces
digamos, tomamos en el Congreso de manera conjunta, que es lo democrático. Ahora, ¿por qué aferrarse a defenderlo en el puesto cuando nadie pondría en duda que sea otra personalidad del propio partido? No es que quieran hacer un cambio, quienes cuestionan su permanencia, no es que quieren que haya un presidente de otro partido, podría ser perfectamente de APP, ustedes tienen otros miembros calificados. Siendo así que él mismo dijo inicialmente que no se aferraba al puesto, porque lo mínimo que usted ha reconocido ya es que tiene que dar explicaciones a la justicia en varios temas. Ya ha surgido uno nuevo ahora en el Cusco, con una propiedad que habría construido. Bueno, tendrá que explicarse. Pero es una cosa inadecuada que el presidente de todos los parlamentarios tenga que estar dando explicaciones sobre muchos temas fiscales y judiciales, ¿no? Así es, Fernando. Mira, nosotros tenemos cierto tiempo en política. Sí. Y si hago una evaluación histórica de los últimos presidentes del Congreso, y me incluyo, todos hemos sido sujetos a una crítica. No tanto una crítica, un cuestionamiento. No tanto, no. Mira, sobre el señor Williams creo que no ha habido ningún cuestionamiento por ha habido sobre la señora Alba tampoco ha habido ningún cuestionamiento por su honestidad. Y no, habrán otros cuestionamientos políticos, pero nada que... Pero, Fernando, yo ahí sí quiero ser claro, ¿no? Y eso no es una cuestión subjetiva, todo lo contrario, ¿no? Si hay algún tipo de duda, si hay algún tipo de cuestionamiento, él tiene que responder, y es lo que le ha pedido el presidente del partido. Uno. Pero ya vimos cómo respondió sobre su hijo y sobre la hermana de la mujer con la que había tenido el hijo, de una manera vulgar y desatinada, que deshonra al Congreso y que deshonra a las mujeres y que habla muy mal de la responsabilidad que ese señor tiene frente a un niño, del cual dijo que era el fruto de una relación fugaz. ¿Qué más quiere como declaración inadecuada que eso? Una persona que dice eso sobre su hijo no está calificada para ser presidente del Congreso. Señor Valdés, ¿o no le parece? Bueno, yo respeto todas las opiniones, inclusive la suya, pero no la comparto. Creo que como todo ciudadano, como todo ser humano, tiene el derecho de transparentar y de absolver cualquier tipo de cuestionamientos. Y yo pido a las instancias que corresponden que se activen. Está la Comisión de Ética, digamos que está compuesta por todos los congresistas y bancadas y partidos. No, está el Ministerio Público. Se le cuestiona por un inmueble de Cusco, está la municipalidad. Si él ha construido de manera irregular, pues hay mecanismos para que la municipalidad incluso demuela una edificación que no está debidamente regularizada. Pero son procesos que tienen que seguir su curso. Entonces, las conjeturas, ¿no? Los cuestionamientos, los señalamientos son válidos, pero también, digamos, la posibilidad de defenderse. Yo tengo... No, defenderse nadie le niega. Lo que pasa es que es inadecuado que un presidente del Congreso pase su tiempo a defenderse de una multitud de temas. Yo coincido, y lo he manifestado en mi partido y también públicamente, coincido en que no ha tenido la capacidad, el presidente del Congreso me refiero, de poder absolver de manera serena, calmada, técnica su defensa, ¿no? Y eso es lo que se le ha pedido. Si él no tiene responsabilidad en los hechos que se le atribuye, tiene que demostrarlo y que lo haga con tolerancia, con apertura, porque es la única forma de generar confianza. Ahora, el cargo de presidente del Congreso trae consigo mismo este tipo de situaciones, ¿no? Y uno tiene que estar... los dos casos anteriores y uno en tiene donde que no han habido cuestionamientos comparables, ¿eh? Y eso tiene que generarnos a nosotros, ¿no?, la capacidad de respuesta. Puede haber cometido algún tipo de hecho, los cuales no lo comparto ni lo justifico, ¿no? Pero él tiene también la posibilidad de defenderse y es lo que le ha faltado, creo yo, ¿no? Y hoy públicamente, con una conferencia pero incluso, de repente no de manera asertiva, porque claro, si hay un cuestionamiento, ¿no?, lo mínimo que se le pide a una autoridad es que de manera calmada, de manera tolerante, ¿no?, transfiera toda la información que él tiene en su defensa. Y creo que no ha tenido éxito al respecto. No, dijo que lo haría el 28 de agosto, que tenía que ir al Cusco para buscar documentos. Pero más allá de eso, Fernando, yo percibo, y quiero en verdad manifestarte de manera objetiva, yo percibo, más allá del trabajo responsable que hacen los medios de comunicación y que estamos expectantes cada domingo o cada jornada, digamos, informativa, ¿no?, pero también percibo de un sector un aprovechamiento a las circunstancias
para valerse, digamos, del caos, de la convulsión, de la inestabilidad, ¿no? De la poca institucionalidad que tenemos en el Perú. Yo y eso comprendo, sí es que lo que vamos a rechazar. Comprendo que usted pueda percibir eso, en fin, tiene su derecho, pero ¿no le parece que también acá lo grave es que ya era un Congreso con muy poco respaldo popular y que merecíamos tener un presidente que esté por encima de toda sospecha? Y lo que tenemos es exactamente lo contrario. El problema es político también. Claro, porque la sospecha... esa zozobra que usted lamenta y deplora, ese malestar, esa incertidumbre política se expresaba desde antes del 28 de julio en un rechazo al Congreso, en una actitud que es mala para nuestro país, porque perder confianza en nuestras instituciones democráticas es grave. Y lo que están haciendo ustedes, los de APP, al seguir respaldando al señor Soto, justamente agrava este problema. Mira, la sospecha es válida, es legítima, pero no se nos puede quitar a nosotros la posibilidad de darle sostenibilidad a un Congreso, sobre todo en su institucionalidad, en un momento complejo políticamente como el de hoy. Pero sostenibilidad estamos de acuerdo, pero requiere de la persona de Soto. En su momento, cuando se eligió a Alejandro Soto, y se pasó por la evaluación que te he comentado, digamos, se corría el riesgo de que el Congreso sea presidido, digamos, por un sector perverso, que procuraban una asamblea constituyente, que procuraban la impunidad a un sector, digamos, que es conocido públicamente, que tiene problemas con la justicia. Entonces, si eso hubiera ocurrido, hoy estaríamos en otro escenario. Las razones políticas que APP ha usado las comprendo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de por qué de las posibilidades de Parlamento han escogido al señor Soto. Primero, Fernando, en la presidencia de Alianza por el Progreso no vamos a permitir que se utilice el Congreso para fines particulares, perversos, ¿no? O de algún tipo de impunidad desde APP. Si nosotros viésemos o viéramos de aquí en adelante algún hecho que nos genere una mínima duda, ¿no? Vamos a cambiar de posición, como siempre lo hemos hecho. A veces se nos tilda... Ya hay muchos hechos que generan más que mínimas dudas. Ahora trabajadores están siendo utilizados como troles. A veces se nos tilda que cambiamos de opinión o posición política, pero por supuesto lo vamos a hacer, porque somos personas reflexivas. Y que cuando hay cosas que no comulgan con nuestros principios, nuestros valores como partido político y la del presidente del partido, cambiamos de posición. Lo hemos demostrado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Pedro Castillo? Si usted escuchara a trabajadores vinculados al señor Soto en el Congreso que le dijeran a usted: sí, yo he sido utilizado para hacer troll en las redes sociales en defensa del señor Soto? Mira, ¿eso lo comenzaría como mínima duda o tampoco? Mira, yo no he venido a hacer una defensa a ultranza, sin fundamentos. ¿No? ¿Es lo único que he hecho hasta ahora, señor Valdés? Yo he respetado todo y respeto y respetaremos, ¿no? La libertad de prensa, la investigación, el cuestionamiento, la conjetura, la duda, ¿no? El enseñamiento político también. Es parte de, no podemos ser ajenos. Pero el no hacer una defensa a ultranza, ¿no? De una persona, de un político, por más que sea de nuestro partido, no significa que no vamos a ver que se investigue. Si hay una denuncia de esta naturaleza, tiene que investigarse. Ya le digo yo, en las comisiones, como en la Comisión de Ética, no es una comisión que esté conformada únicamente por militantes o partidarios de Alianza para el Progreso. Están todas las bancadas, de derecha, de centro, de izquierda y otras. Entonces, en esa línea, ¿no?, de interpretación social, quiero decirle a todos los peruanos que Alianza para el Progreso será vigilante de este presidente del Congreso. Y si hay un hecho irregular que nos genere una mínima duda, pues no te... Palabra entonces de honor. Que no te quepa... Si hubiera un hecho que genere una mínima duda, usted mismo recomendaría a su partido que busquen a otro reemplazo del señor Soto. Absolutamente. Pero sí les pido, ¿no?, que nos den por lo menos la duda. No, pero se dice que la mínima duda bastaría. No, en este momento. No le dé el beneficio de la duda. En este momento. Sí. Entonces, no den el beneficio de la duda porque como Alianza para el Progreso queremos lo mejor para los peruanos, Fernando. Y no usaríamos la presidencia del Congreso para intereses ocultos, oscuros, ambiguos. Bueno, otro tema vinculado a su partido es el Ministerio de Salud, puesto que es un militante de APP que fue designado ministro de Salud por la señora Boluarte. Se dice por eso que APP cogobierna con la señora Boluarte. En fin, tiene derecho, el señor pidió licencia, creo, al partido para poder ejercer como ministro, pero ahora aparece que hay un montón de militantes de APP que han sido contratados en el MINSA.
Usted como secretario general habrá investigado eso y se habrá formado una opinión sobre los hechos objetivos en torno a esto. Mire, Alianza para el Progreso tiene cerca de 400.000 militantes a nivel nacional, ¿no? Y muchos de ellos han pedido licencias para ponerse al servicio del país y tienen la libertad para hacerlo, ¿no? Y nuevamente insisto, si hubiera un militante que hace o ejerce algún hecho, digamos, que esté reñido con nuestros principios y valores, tendrán ahí nuestra posición. Nosotros no vamos a avalar a nadie, no sea ministro o no sea ministro, ¿no? Si están en el Estado, tienen que estar para el servicio de los peruanos, ¿no? Y si su experiencia, si su capacidad, ¿no? Su desprendimiento social les permite asumir algún tipo de responsabilidad en el Estado, bienvenido sea. ¿Confirmó usted que hay esos casos entonces en el MIS? No lo niego, no lo descarto, pero tienen la libertad de prestar su trabajo y servicio, pero eso de ninguna forma puede significar una alianza, un cogobierno, ¿no? Sí, un respaldo a la institucionalidad, al orden democrático, ¿no? A ayudar a un gobierno, porque su éxito de este gobierno o de cualquier otro es el beneficio, ventaja, bienestar de la gente. De acuerdo, señor Valdés, una última pregunta respecto a los troles, porque eso es un tema grave y ha habido una difusión en un programa político sobre esto, ¿no? ¿Es posible creer que haya Pido que se investigue, porque también he sido sujeto, ¿no? y de troles, víctima de troles. Sería muy, ¿no? Y sería muy deleznable, reprobable que hayan funcionarios del Parlamento de que todas con maneras. El salario público... Eso no se puede permitir, ¿no? Porque distorsiona la realidad. Clara. Ahora, pero hay, parece chat y hay algunos indicios serios de eso. Que se investigue. ¿Qué piensa sobre la moción de censura que ha promovido el congresista Roberto Sánchez del presidente Soto? Bueno, no me sorprende viniendo de Roberto Sánchez, una persona que ha estado directamente trabajando con el señor Castillo y que su pretensión es política con el único ánimo de, digamos, someter a un presidente a este escrutinio, que es natural, ¿no? Pero con un interés perverso, ¿no? Porque claro, ese sector radical quiere tomar la mesa directiva y por lo menos desde Alianza para el Progreso no lo vamos a permitir. Sector radical, porque también tiene sector radical en la mesa directiva que preside su partido, ¿eh? Está Perú Libre ahí. A veces es mejor tenerlo cerca que lejos. Puede ser. Muchísimas gracias, señor Luis Valdés. Recuerdo que usted es el secretario general de APP y que ha venido a explicarnos algunos cuestionamientos que hay sobre un correligionario suyo, que es el presidente Alejandro Soto. Muchas gracias.